Nosotros estamos estudiando del estudio de las 10 Sefirot. Estamos en la parte 6, en el punto número 15, las palabras del Ari. De nuevo, el estudio de las 10 Sefirot, parte número 6, punto número 15 de las palabras del Ari. Rab, por favor. Bueno, ¿qué hay más que agregar aquí? Estamos continuar. Este no es un nuevo artículo. Estamos en el centro del estudio de las 10 Sefirot y la parte más importante, que es aquella que nos da una apertura al mundo que nos gobierna, algún mundo de Nikudim. Adelante. Punto número 15, palabras del Ari. Entonces estas luces desde su tabur hacia abajo que se elevaban en el lugar del Hasé estaban allí como Mayin Nukvin para lo femenino, que son los gustos de Sak, los Tamin de Sak. A través de estos man estaba el acoplamiento antes mencionado. A través de este acoplamiento engendraron una nueva luz, y esa nueva luz descendió y abrió una brecha en ese parsá. Esto es así porque arriba de ella, en el lugar del Hasé, ahora hay muchas luces, y el lugar no tiene la fuerza para tolerarlas. Así, el parsá se abrió una brecha y la luz descendió por allí desde Taur hacia abajo y llenó todo ese lugar que estaba vacío de esta luz recién nacida. Este es el significado del verso en el Zohar Bereshit: saca de lo alto y da lo de abajo. No veo que pase algo aquí abajo. Vamos al punto 15. 16. De hecho, la luz que inicialmente estaba abajo y ascendió, permaneció después para siempre en el Hasé y no descendió en el parsá. Sin embargo, dado que están allá arriba y presionados allí, extrajeron ramas de ellos a través de los Einaim, y estos son los Nekudim que se expandieron fuera de Ak, desde el Taur hasta el Sium Raglaim, y esta es su esencia. Sin embargo, esa nueva luz que descendió en su interior a través del parsá también traspasa la vasija y el guf de Ak y brilla en estos Nekudim tanto por los agujeros del cabello como por el tabur y el yesod. Resulta que esta nueva luz se abre paso dos veces, una a través del parsá y una segunda vez a través de las paredes de las vasijas de Ak. ¿Puedo preguntar? En el artículo previo menciona una nueva luz que es nacida y un acoplamiento que deriva en una nueva luz. Y en la parte previa de la lección se explicó que necesitamos vislumbrar estas imágenes de semilla y un embrión y el nacimiento. ¿Por qué siempre empuja para nacer? ¿Qué es lo que se está dando a nacimiento? Necesitamos darnos a luz a nosotros mismos, es decir, darnos a luz a nosotros mismos, llevarnos a un estado donde seamos capaces de estar en Ibur, en concepción del superior, y Ibur, de acuerdo a su definición, es la anulación general del inferior hacia el superior.
que únicamente en esa manera es que podemos comenzar a desarrollarnos en el superior. Entonces el inferior empieza el proceso. Bueno, siempre comienza desde el superior, pero hacia la acción comienza desde el inferior. Y el inferior se anula a sí mismo hacia el superior. Y luego el proceso comienza. ¿Cómo entonces el inferior nace ya con la fuerza de anulamiento? ¿Qué es lo que da el nacimiento? ¿Qué le da luz al inferior? La fuerza anular. ¿De dónde viene esa fuerza de anulación? Viene del superior que lo influye, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la condición? La influencia es que el inferior que recibe influencia del superior, fuerza superior, recibe esa fuerza de anulación. Y luego el inferior, que se anula a sí mismo cada vez más y más. Por un lado se anula ante el superior y por el otro lado se vuelve digno de recibir la cualidad superior. Y luego resulta que por la anulación de uno mismo recibe del superior las cualidades del superior. ¿Sí? Estas acciones del superior sobre el inferior necesita estar sensible para ello, buscar, ver cómo prepararse por sí mismo en un momento, anularse. ¿Qué sucede exactamente? Eso no lo puedo decir, porque estos son asuntos muy sublimes y sutiles. Pero sí. Pero nosotros no sentimos como si quisiéramos imaginarlo, como que fuera algo traído. En la naturaleza necesitamos imaginarlo como que está siendo traído en nuestros deseos, donde yo me anulo hacia la escena y la escena comienza a influenciarme. Y en la escena lo que me influye es la fuerza de otorgamiento del Creador. Y luego eso se concibe dentro de mí y comienza a concebir dentro de mí esa cualidad de otorgamiento, nuevas cualidades que no existían previamente. Y a eso se le considera que estoy en concepción, que un embrión comienza a crecer desde mí, a partir de mí. Yo no me anulo a la escena, entonces el superior puede vestirse en mí. ¿Cómo? ¿Cómo podría el superior vestirse en ti si no te anulas? Bueno, una decena no es suficiente, 2 o 3, como escribe que el mínimo de la multitud son 2, pero sin la anulación no das espacio a que el superior penetre esta semilla, este óvulo. La luz no puede brillar en ti, no hay equivalencia, aún por un punto único, ni siquiera por un punto único. Bueno, ok, Petah Tikva 19. Hola amigos, dice que la nueva luz se alcanza 2 veces, pasa 2 veces por Parsá, luego por Ak. ¿Qué quiere decir estos 2 pasajes? Algo que no existía antes, porque ahora hay un nuevo deseo de recibir, que puede percibir una nueva luz y no es como había sido antes. ¿Cuáles son los 2 caminos? A través de Parsá, hay algo que no puedo entender. ¿Qué son las vasijas de Ak? En Tabur. Pero debajo del Tabur dice del lado de las vasijas. ¿Qué quiere decir?
El cli tiene una pared y tiene un fondo. Y si algo entra al cli, entonces entra si es que hay una pared y hay un piso. Gracias. Petactiva 9. לשאול, פשוט ראיתי שמיום שישי הפסקנו לקרוא את האור הפנימי ורק קוראים את דברי הארי למעלה. Se dice desde el viernes estamos estudiando la luz interna. ¿Hay algo de las palabras de la Ari para ese propósito? No te preocupes, vamos a cubrir todo. Hebreo 2. לא שומעים אותך, שלי. לא שומעים. No podemos escucharla. תיכנסי ותדליקי שוב. בינתיים פה, משה. שלום. כתוב שהאור החדש שירד בפנימיותו. Está escrito que la nueva luz desciende a través del Parsá y también alcanza las vasijas del cuerpo de Ak y brilla a través de los agujeros del cabello y a través del Taur. Entonces quiero consultar qué significa a través de los orificios del cabello y de Taur. De todo tipo de salidas, de extremos, de salidas de la luz. Eso lo vamos a detallar principalmente en la parte 13 de TAS, Moscú 3. Gracias. En el 15 dice que no se puede alcanzar esas luces. ¿Qué quiere decir? Se necesitan las disminuciones de la luz, de otra forma no serían adecuadas para la luz, para la vasija, perdón. Es decir, la relación entre Kli y la luz. Sí, ¿qué? No entendí, Salomé. No comprendo. No está escrito acá. Ya vamos a leer más. Espera un segundo. Lo explica más adelante en las 2 páginas, ¿ok? Bueno, entonces no veo más. Bueno, puedo seguir leyendo. Entonces leeremos la luz interna. Infracciones 2 veces, una a través del Parsá y una segunda vez a través de las paredes de las vasijas de Ak. La primera ruptura se hizo para los mismos Nei de Ak, porque el Parsá limitó y acabó con Atzilut de Sak, de modo que ya no descendió luz del Parsá hacia abajo, y las vasijas de Son en estos Nei estaban vacías de luz. Ahora, a través del segundo acoplamiento de Ab-Sak, este límite del Parsá ha sido revocado. En consecuencia, las luces que se extienden desde este acoplamiento se expandieron una vez más hacia las vasijas de Son allí. Esto se llama la primera brecha. La segunda brecha se hizo para los Nekudim, es decir, a través del Tabur y Yesod. Estas luces de Son de Ak interno brillaron para las 10 sefirot de los Nekudim. Bueno, una luz que bajó, descendió por debajo del Tabur 2 veces. La primera y la segunda vez penetró y comienza a esparcirse en la vasija que está debajo del Tabur. Punto 17. 17 las palabras del Ari. Sin embargo, la primera luz que estaba abajo en el principio y luego ascendió, no volvió a descender. Permaneció allí desde el Taur hacia arriba y colocó su raíz allí por la eternidad. De ahí se expandió y salió por los Einaim
Y estos son los Nekudim. Se extendió y expandió desde afuera hasta el Sium Raklim de Ak. Así toda la luz que se extiende a través del Taur, aunque sea de la fase de los Einaim, es absorbida e incorporada en los Akudim, por lo que es indistinguible. Sin embargo, solo la luz que se extiende por debajo del Taur a su Raklim se les llama Nekudot, ya que ahora está solo. ¿Y qué es lo que piensas? ¿Leemos de nuevo o bajamos? Sí. 17. Sin embargo, la primera luz que estaba abajo en el principio y luego ascendió no volvió a descender, permaneció allí desde el Taur hacia arriba y colocó su raíz allí por la eternidad. De ahí se expandió y salió por los Einaim, y estos son los Nekudim. Se extendió y expandió desde afuera hasta el Sium Raklim de Ak. Así, toda la luz que se extiende a través del Taur, aunque sea de la fase de los Einaim, es absorbida e incorporada en los Akudim, por lo que es indistinguible. Sin embargo, solo la luz que se extiende por debajo del Taur a su Raklim se le llama Nekudot, ya que ahora está solo. Punto 18. 18. También esa luz que desciende una vez más a través del Parsá, a través de este acoplamiento antes mencionado, también rompe el Guf y la vasija de Adam Kadmon sale y brilla en estos Nekudim. Así tenemos dos clases de luces para el propósito de los Nekudim. Muy bien. Vamos al 19. 19. Hay todavía otra tercera luz necesaria cuando la luz Ayin desciende a través de los Akudim. Mira estas luces de la Hab, succiona de allí y toma luz con el propósito de hacer las vasijas de los Nekudot. Toma de tres luces que son las luces Osen, Jotem, P. De nuevo. De nuevo el punto 19. Hay todavía otra tercera luz necesaria cuando la luz Ayin desciende a través de los Sakudim. Mira estas luces de la Hab, succiona de allí y toma luz con el propósito de hacer las vasijas de los Nekudot. Toma de tres luces que son las luces Osen, Jotem y P. ¿Puedo preguntar qué es todo este asunto que se necesitan tres luces y el sistema comienza a ser como un sistema complejo? Hasta el mundo de Nekudim todo es muy simple. Luz directa, clic con Tzimtzum, con Masaj, que hay luz retornante, los retornantes se visten en la luz directa, y hay ahí un lugar donde puede entrar la luz, tal como el anfitrión y el invitado. No hay nada en especial aquí. Sin embargo,
Y acá el mundo Nikodim ya tiene unas cuantas causas de la luz, unas cuantas causas para el Kli, y estas necesitan llevarse, digamos, bien una con la otra. Digamos, que obtengo un cierto tipo de luz de arriba, la luz del Ein Sof, que viene de arriba y quiere vestirse en el Kli, pero el Kli es por completo, está totalmente no preparado para eso. No está preparado para recibir la luz. No hay compatibilidad entre la luz y el Kli. Así que, ¿qué pasa? Entonces, hay un asunto de ayuda desde arriba, de parte del Creador, que él hace Tzimtzum Bet en el Kli. Que él entrega al Kli el sentimiento de que él no es adecuado para la luz. Y a través del Tzimtzum, donde no siente que es adecuado para la luz, comienza a desarrollar en él y comienza a sentir en él un nuevo sentimiento. Es una sensación especial. El día de hoy estoy un poco confundido. Estoy pensando en otra cosa. Así que entonces uno tiene el tema acá de nuevos discernimientos. Tzimtzum Bet, Searot, copulaciones adicionales. Y de todo esto obtenemos una nueva vestidura en la luz y las vasijas, donde tampoco es que entren en una sola vez, sino hacer unas cuantas acciones, unos cuantos pasos. Y así es como lo aprendemos esto. ¿Dónde estamos, Oren? Leímos de punto 19. Hay todavía otra tercera luz necesaria. Cuando la luz Sayin desciende a través de los Sakudim, mira estas luces de la Hab, succiona de allí y toma luz con el propósito de hacer las vasijas de los Nekudot. Toma de 3 luces que son las luces de Ozen Jotem Pe. Hay una pregunta acá abajo, si se puede. Sin micrófono, Rav. Sí, adelante. הרב, מדובר פה על רשימות, הוא כותב שהוא שואב משם ולוקח מהם אור. Está hablando de las reminiscencias que dice que succionan de ahí y realizan los puntos Nekudot desde ahí. מדובר פה על רשימות, על האורות האלו? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Son los Reshimot estas luces que succionan de ella?
La luz de la Reshimot no está siendo precisa, aquí siempre es la misma. Ellas son o luces o Reshimot. Parece que hay una gran diferencia, pero no hay diferencia. Es una diferencia de aparición de la luz en distintas formas. ¿Qué escribe acá en la construcción de Nekudim? Sí, ¿y por qué se dice que necesitamos una tercera luz para esto? Voy a leer nuevamente el 19. Existe aún otra luz, tercera luz necesaria, es decir, que tiene que estar, es necesaria. Y la luz de la Ain desciende a través del Akudim y mira estas luces de Ahab, que desciende Ahab desde Galgalta Beinaim y chupa desde ahí y toma luz para el propósito de hacer las vasijas de Nekudim. Toma de las tres luces, que son la luz de Ozen, Hotem Pe, Ahab. Así que, ¿qué es lo que está escribiendo aquí en resumen? ¿Dónde está 19? Sí. Ok. Acá ve las luces, luz interior 19, luz, parece que estas luces de Ahab son las vasijas de Nekudim. Aquí el Ari habla desde la perspectiva de las 10 Sefirot de Searot. Si tú ya sabes, ustedes ya saben que debido al ascenso del Arjé inferior al Nikvei Naim, el Rosh de Sag fue instantáneamente dividido en dos fases, Rosh y Guf. Galgalta Naim permaneció en la fase de Rosh y Ozen Hotep salieron y se convirtieron en Guf y una vasija para recepción de la luz del Einaim. Se ha explicado arriba que este cambio tan grande no ocurrió en sí en el Rosh Tesag, sino en las ramas que surgieron de él. Y únicamente en la fase de Ahab de los Searot salieron y se convirtieron en la fase de Guf y vasijas para la recepción de la luz de los Einaim, ya que hubo una división de Galgalta Naim y Ahab, y únicamente que Ahab salió y se volvió un Guf. Y Galgalta Naim permaneció la vagina de Rosh. Y este es el punto. Aquí está escrito que cuando la luz del Ain descendió a través de los Akudim, mira estas luces de Ahab. Y lo que quiere decir que la luz de los Einaim se es impartida y vestida en los Ahab, en la fase de Ahab debajo de los Einaim. Porque una mirada significa otorgamiento y recepción. Puesto que estos Ahab reciben las luces o la luz del Einaim de arriba hacia abajo y salieron en la fase Rosh y se convirtió en la fase Guf. Ya sabemos que estos no son Ahab del Rosh de Sag mismo, sino meramente ramas de ello. Searot digna. La barba, el pelo de la barba. Esto es lo que sale aquí. Y estas Searot digna también están consideradas como dos fases, porque necesariamente tenían 10 Sefirot, ya que son un nivel completo llamado la luz del Einaim. Y por ello también son divididas en Galgalta Einaim y Ahab, como su raíz desde la cual emergieron. Y fue Galgalta Einaim arriba, también abajo. Que desde ahí Galgalta Einaim y Ahab también se dividieron. Por lo tanto, ahí hay tres fases en ellas. La primera es el Ahab en el lugar de su salida, en Arihampin de Atzilut. Son llamados las puntas del pelo
a la izquierda y a la derecha, los caireles, y esto baja hasta los ángulos de las mejillas abajo. Sí, desde aquí. De acá nos salen, dijo Rab antes. ¿Dónde estamos? El día de hoy no estoy muy concentrado. Están los ángulos. A través de los ángulos de la mejilla. A través de los ángulos de la mejilla hacia abajo. De ahí, Digna comienza a engrosarse, y este es el lugar de Ozen, en el lugar de su salida, aquí. A ensancharse era la palabra, perdón. La fase de Jotem, en el lugar de su salida, se le llama el pelo que circunda el labio superior en la derecha y en la izquierda. Estos pelos. La fase de P en el lugar de la salida es llamada una camino. En la mitad del labio superior, debajo de la nariz, donde no hay pelo. El labio superior es como donde no hay pelo, y todas estas tres correcciones de la Digna son consideradas la fase Rosh, que están por arriba de P. Aún así, de la fase Galgalta Beinaim son las primeras fases de la Digna. La segunda fase, la fase de Ahab, que salió del Rosh de Digna. Originalmente fue considerado la fase del Rosh, sin embargo, son la luz del Einaim, y las reglas de esta luz es tener únicamente Galgalta Einaim en el Rosh y los en Jotem P en él. No están en su Rosh, sino saliendo a su Guf. Desde esta perspectiva, la segunda fase Ahab del Digna es considerada la fase de Guf, y este Ahab por fuera del Digna es llamado Shibolet Hazakan. Y esta es la corrección de Dalet, la cuarta corrección de la Digna de Arihampin, y que es el pelo que está colgando en la mitad del labio inferior. Es considerado el lugar donde las tres correcciones en la fase Galgalta Beinaim se reúnen como el Rosh de Digna. Y a esto se le llama el lugar de la reunión, porque este Shibolet Hazakan es la vasija de la recepción para las luces en el Rosh de Digna. Todo en el Rosh, que es Ahab en el lugar de su salida, es impartido y reunido en esta Shibolet Hazakan, que de la vagina de la tercera fase de Digna, o sea, la vagina Dalet de Digna, tercera fase. C3 de Digna. La tercera fase de Digna es todas las otras correcciones de Digna que se extienden del Hazé, es decir, a través de su completación o completitud. Estos se disciernen, vaya, de Shibolet de la tercera fase Digna y la corrección de Digna extendiéndose por su Hazé, es decir, a través de su completitud. Esto se discierne como su Zat verdadero, es decir, que son originalmente la fase Guf y vasijas de recepción. Y está escrito que cuando la luz de... Sí, etc. Bueno, lee otro poco. Hasta el final de esto. Está escrito que cuando las luces del Ain descienden a través de Akudim, mira estas luces de Ahab,
Esto no está claro lo que escribe Lari. Y esto quiere decir que la luz de la Inaim está impartida en el Ahab y que por un medio del cual se convierten en discernimientos o discernidas como receptores, como vasijas, y con esto salen de la fase Rosh a la fase Guf. Y está escrito que toman la luz por el propósito de hacer las vasijas de Nekudim. En otras palabras, las vasijas de Nekudim que reciben desde ellos deben también ser como su atributo, como ya lo va a explicar más adelante. Hasta aquí tenemos. Entonces el orden de la cascada, de la bajada, ¿cuál es el lugar de la barba antes de Nekudim? La barba comienza con los oídos, con el oído. La corrección de la barba comienza desde aquí, desde los lados, las patillas, vaya. Entonces, ¿cuáles son las correcciones de Digna? Sí, ahí tenemos las correcciones de Digna, sí. ¿Y eso es en Arihampin? ¿Está conectado a Arihampin? Comienza con el Hampin, sí. ¿Qué más necesitamos? El Beersheba. Buenos días, Rav, buenos días de Escena Mundial. En el punto 19 está escrito que las luces van a través del mundo de Akudim. ¿Cuál es el propósito? Usualmente vienen de Adad Kadmon y descienden hasta Nekudim. Entonces, ¿cuál es el rol de Akudim? La luz desciende del mundo Ein Sof a través de todos los mundos. Y cuando baja, cuando desciende, disminuye en todos los mismos grados. Y por esto es que los mundos son llamados Olamot, de la palabra Beroha Alama, ocultamiento, y la luz superior está oculta para que cada grado inferior sea capaz de tolerarla. Eso es todo. Ese es todo el asunto de los Olamot. Hacer la disminución de las luces donde los moradores del inferior sean capaces de tolerarla y disfrutarla. Adelante. ¿Puedo continuar? La disminución de las luces es un proceso interesante porque siempre hubo una separación entre las luces y la vasija con el fin de darnos la sensación de la conexión, de la desconexión con el Creador, y ahora hay un proceso opuesto donde la luz en sí misma, la vasija se quiere igualar a las luces y para poder recibirla. ¿Cuál es este proceso? Sí, las vasijas con las vasijas tenemos un problema. Necesitamos adecuar las luces a las vasijas y que las vasijas eventualmente manejen las luces. Así que vemos eso aquí, que las luces, a pesar de que son disminuidas, aún así están gobernando las vasijas, y las vasijas no pueden tolerar la luz, es demasiado para ellos. Por esto es que hay un asunto de de estos pelos, turbulencias, que están preocupados de cómo serán capaces de recibir la luz con el fin de otorgar. Y todas estas correcciones que tenemos en el mundo de Atzilut son cómo minimizar las luces cada vez más y más de manera gradual para que los moradores del inferior sean capaces de disfrutar estas luces, de hecho, crecer de ellas espiritualmente. No es que acá tenemos un cierto otorgamiento general o
los ciertos usos de la luz. Mac 3. Это как-то связано с тем, что вот здесь уже начинает происходить некое соединение. Hay tres tipos de luces acá. Cuando se conecta a algo y hay un tipo de conexión entre el superior y el inferior, como la integración de los parsufim. No entiendo. Siempre está esta ilustración en el mundo de Nekudim, que la inclusión del superior con el inferior, Galgalta de Naim, se conecta con el Ahab de superior. Entonces, ¿esta conexión es la razón de la división de las luces? Sí, cuando dice Rav, cuando el superior puede otorgar y cuando el inferior está de acuerdo a las cualidades del superior. Rab, ¿cuál es la influencia del descenso de Nekudot por debajo de Tabur? ¿Qué es lo que le hace al Rosh del Partzuf? ¿Cómo puede ser que en el Rosh del Partzuf exista un Ahab? Sabemos que no hay espesor en el Rosh recibe formas. No, está hablando de las vestimentas del Parsufim de unos al otro. ¿Puede explicar eso? ¿Qué significa vestido? No, aún no. Estaremos ahí. Petáctica 17. En el punto 19 escribe que cuando chupa de ahí, toma la luz, eso ya es trabajar con Ejideak. No, no hay tal cosa. Entonces, ¿qué es eso? ¿Antes o después? No pertenece a la incorporación de Nekudot de Sak en ahí, de Sak. Ya aprenderemos esto luego. Pertenece a Nekudim, pero no será en cambio de esto. Esto ocasionaría muchos problemas. El rompimiento de las vasijas. Petaktikva 19. Usted le dijo antes a Oren que estaba confundido usted, eso estaba muy lindo. Usted dijo que no había compatibilidad en las vasijas y las luces y que el Creador da la sensación de extender este cli que no estaba adecuado a la luz y con su restricción comienza a desarrollar sensaciones especiales. ¿Qué quiere decir que la luz y las vasijas no son compatibles? ¿Cómo las hacemos compatibles? Ese es todo el asunto. Nosotros tenemos las luces desde arriba, que es lo que podemos entregar al inferior. Entonces, gradualmente adaptamos las vasijas a las luces. Es la manera que las luces pueden tolerar a las vasijas y las vasijas pueden tolerar a la luz y así pueden alcanzar una adhesión, una completitud los unos a los otros, entrando cada uno de la manera que puedan estar, como lo puedo decir, como una completitud mutua de los unos a los otros. La oscuridad brillará como la luz y así las vasijas funcionarán como las luces, queriendo adaptarse las luces hacia ella. Entonces, ¿cómo es que de hecho a través del Tzimtzum comienza a desarrollar el sentimiento? ¿Qué es esto? ¿Qué es este Tzimtzum que uno puede crear una sensación de Kli? La restricción. Cuando se restringe a sí mismo, incluso cuando no quiere, cuando está sobre sus deseos y restringe la luz, es porque de otra forma no podría tolerar y no podría recibir. Y sería un recibimiento opuesto a la fuente. ¿Esto ya es por encima de la razón? Sí, sobre la razón. Bueno, gracias, lo explico muy lindo, gracias. Latín 8.
Hola Raf, Adelante, amigo. hola amigos del Clima Mundial. La pregunta es la siguiente. En el proceso de recepción de las luces, ¿toda adecuación y adaptación viene únicamente de la corrección de la vasija o es un proceso simultáneo entre las luces y la vasija? כל תהליך התיקון של האורות שנכנסים לכלים, האם התיקון הוא נעשה רק על ידי האור או גם הכלי פעיל בזה? ודאי שכלי פעיל בזה. איך יכול להיות? Por supuesto que la vasija, Que las vasijas se activan en esto. Siempre estamos hablando cómo adaptar las luces a la vasija y la vasija a la luz. Incluso podríamos decir que requieren entrar unas al otro. La vasija tiene que ser capaz de sostener la luz dentro de ella y la luz debe ser capaz de sentir la vasija y poder llenarla. Así es como funciona. Pregunten, ¿sí, Oren? Rav, usted dijo antes, explicó antes que la luz viene al Kli y el Kli ni siquiera está dispuesto a aceptar la luz. Entonces, el creador ayuda. En Tzimtzum Bet le da a la Kli una sensación para entender cómo no está adecuado para conectarse con la luz. Sí. Esa sensación de que no está adecuado y que no es compatible con la luz me recuerda lo que aprendimos en la primera parte de la lección. Rabash decía, ahora he alcanzado el estado donde veo que si no me ayudas, ahora estoy perdido. Sí. Es como si el creador Entender que sin la ayuda de Él no podemos adaptarnos y estaremos perdidos y separados para siempre. Ok, Moscú 5. Buen día. ¿Podría explicarnos, por favor? Esa tercera luz que se requiere que entra primero, ¿es la que construye el Kli o es la que nos hace identificar el Kli? También está el punto 19, donde hay una tercera luz y es necesaria. Así que es esta tercera luz en comparación con las primeras dos. Por supuesto, es un resultado de los dos estados previos antes de él, y de esa manera puede salir a otorgar hacia el inferior. Bien, amigos, ahora alcanzamos la tercera parte de la lección y lamento mi confusión del día de hoy. Oren.